Hace apenas unos días que Öhlins ha presentado esto, la nueva horquilla Öhlins RX F34M2. Como su nombre indica, es una de las horquillas de barras de 34 milímetros y ese M2 significa que es la segunda versión de esta horquilla, pero no es una evolución, es un cambio radical de concepto para la que pasa a ser la horquilla de mountain bike más ligera de la historia de Öhlins. Su objetivo es conquistar el down country, pero no os equivoquéis, no está pensada en ningún momento para las nuevas dobles de cross country de 120. Cuando decimos down country nos referimos a la versión más gravity y menos a la de dorsal. Para los que no la conozcáis, Öhlins es una marca sueca de suspensiones que es referencia mundial en el mundo de motor, especialmente en las motos. Hace años que entraron en el mountain bike y empezaron atacando de descenso, como era lógico. Poco a poco han ido cubriendo más segmentos. Además de su horquilla de doble pretina para descenso, tienen la RXF38 orientada al enduro y a las bicicletas eléctricas, la RXF36 enfocada al trail y ahora la nueva RXF34M2 que se centra en el down country. Podríamos considerar esta nueva horquilla como un punto y aparte en la gama de Öhlins. Hasta ahora, el resto de horquillas compartían buena parte de las tecnologías, pero la RXF34 tenía que ser más ligera y se han visto obligados a crear un nuevo cartucho interno. Para que os hagáis una idea de cambio respecto a la anterior versión, esta pesa casi 600 gramos menos, para quedarse en unos 1680 gramos con el tubo sin cortar y con eje pasante incluido. Con el tubo cortado y sin el eje pasante se quedó en unos 1600 gramos. Y si la anterior llegaba hasta 160 milímetros de recorrido, esta se ha centrado en versiones de 120 y 130 milímetros, ideales para el down country o para un trail ligero. Y diréis, y también para el cross country moderno, ¿no? Pues si bien por recorrido podría encajar, es probable que por características técnicas o incluso por peso no lo haga. Para que os hagáis una idea, esta Öhlins RXF34 no compite contra la Fox 34 Stepcast, sino contra la Fox 34 a secas, que es un modelo que en el mercado español no es muy conocido ni popular, pero que en el extranjero sí va ganando peso temporada tras temporada. Para los que solo os interesa el cross country, el gráfico de la presentación de Öhlins nos dejó alguna esperanza de ver pronto un modelo de cross country. Solo el hecho de incluir esa columna vacía parece indicar que están trabajando en completarla y tener por fin una gama de horquillas de mountain bike con todas las modalidades cubiertas. Centrándonos en la Öhlins RXF34, es una horquilla específica para ruedas de 29 y a nivel estético solo tiene un acabado, la archiconocida combinación de color negro con letras amarillas, que es sello de Öhlins. También está disponible solo en una medida de offset de 44 milímetros. En el diseño se ha buscado una rigidez suficiente para el uso al que va enfocada, pero más allá de eso, han intentado dar con el mejor equilibrio entre rigidez y flexibilidad. Han desarrollado su propio patrón de flexibilidad para horquillas de corto recorrido en busca de un feeling en marcha menos seco y más suave. El sistema de eje pasante es flotante para minimizar la fricción y dar un mejor apoyo a la rueda, algo que cada vez es más empleado. Usa retenes SKF de baja fricción, que son fácilmente reconocibles por su color azul. Admite neumáticos de hasta 2,6 y puedes montar discos de freno de 160 a 203 milímetros, todo dentro de lo esperado. En cuanto a la altura de la horquilla, la longitud entre el eje y la corona, en la medida de 120 de recorrido, es casi idéntica a una Fox 34 Stepcast con 531 milímetros. El precio es de 1.294 euros. Sí, es una horquilla de gama alta de Öhlins. Seguro que nadie esperaba que fuese la más económica de su segmento. La gran novedad es el cartucho OTX18 que hereda parte de la tecnología del conocido cartucho TTX18 que usan las horquillas Öhlins de más recorrido. Ha sido uno de los aspectos clave en la rebaja de peso. Usa el mismo pistón principal de 18 milímetros, pero ha simplificado su diseño y tiene una cámara interna menos para ahorrar gramos. En cuanto a ajustes, en la parte superior de la barra izquierda tenemos el dial con el que podemos ajustar la compresión a baja velocidad con 15 clics. Es una alegría que Öhlins lo haya simplificado a solo 15 clics y evitar esos sistemas de 30 o 40 clics que dificultan el ajuste para la mayoría. También tenemos la palanca manual para ajustar la compresión a alta velocidad, en este caso con 3 posiciones, abierta completamente, intermedia y cerrada. La opción cerrada corresponde a un bloqueo casi completo, pero no 100% rígido. Y ahora viene la mala noticia para muchos usuarios de nuestro país. No tiene bloqueo remoto, ni siquiera tiene opción de instalar uno a día de hoy, lo que quizás tire para atrás a algunos usuarios, especialmente a los que tengan un corte más cross-country. Y en la barra izquierda tenemos el dial para ajustar el rebote con 15 clics.
En cuanto a la cámara de aire positiva, tiene la válvula de inflado en la parte superior de la barra derecha. Öhlins ha incorporado la posibilidad de ajustar el volumen de esa cámara de aire con espaciadores internos, una solución de sobra conocida. Se puede desmontar con una llave de apretar cassettes y se puede instalar hasta 6 espaciadores en la versión de 120 mm y hasta 5 espaciadores en la versión de 130 mm. En nuestro caso, de serie, venían 3 instalados y 2 más en la caja. Si añadimos espaciadores internos, reducimos el volumen de la cámara de aire y hacemos que sea más difícil hacer tope. Es decir, endurece la parte final del recorrido, haciendo que el comportamiento sea más progresivo. Probamos la horquilla en su versión 120 mm en una Canyon Lux Trail y sustituía una Fox 34 Stepcast también de 120. Como os hemos comentado al principio, la rival directa de esta horquilla no es la Fox 34 Stepcast, sino la 34 a secas. En cuanto a los ajustes, la verdad es que fue uno de los puntos positivos que encontramos. Reducir el número de clics a 15 es todo un acierto que simplifica la puesta a punto y los ajustes incluso sobre el propio terreno. Tanto el dial de rebote como el de compresión a baja velocidad son efectivos y ofrecen un rango de personalización suficiente para la mayoría de usuarios. Respecto a la Fox 34 Stepcast, la Öhlins nos aportó un plus de rigidez fácilmente perceptible, especialmente las frenadas sobre terreno muy roto, como zonas pedregosas. Y eso, que la propia Öhlins asegura haber buscado un buen compromiso entre rigidez y cierta flexibilidad. Una vez puesta a nuestro gusto personal, el rasgo más llamativo y mayor punto diferencial respecto a la competencia directa es la suavidad de funcionamiento y sensibilidad inicial que tiene la horquilla. Realmente en ese aspecto nos pareció un punto por encima del resto. Los primeros centímetros de recorrido son auténtica mantequilla y ayudan a aportar una sensación de comodidad y precisión muy alta. Por contra, con la palanca de compresión de alta velocidad completamente abierta, echamos en falta algo de soporte en la zona intermedia de recorrido, que parecía consumirse demasiado rápido. En general, incluso reduciendo la cámara de aire más allá de nuestro gusto personal, nos dio la sensación de contar con un comportamiento más tirando a lineal que a progresivo, con lo bueno y malo que puede tener eso según el tipo de terreno en el que rodemos. Con la palanca en la posición intermedia encontramos un buen funcionamiento para los senderos de flow, con terreno liso, donde no es tan necesario tener una buena sensibilidad inicial, y con la palanca totalmente cerrada teníamos un casi bloqueo total, que era suficiente para pedalear de pie en subidas de forma eficiente. El único gran pero era precisamente ese, tener que echar mano a la horquilla para activar la palanca y no poder contar con ese triple ajuste desde un mando en el manillar, como ya estamos acostumbrados a hacer. Somos conscientes que España es un país peculiar en cuanto a preferencia por los mandos remotos, pero aunque en el extranjero no le den tanta importancia, está claro que es mucho más cómodo contar con ese ajuste desde el manillar que desde la corona de la horquilla. En resumen, la nueva RX F34 ha logrado una enorme rebaja de peso respecto a su predecesora, a costa de especializarse mucho más en el nuevo segmento Down Country. Aún así, la imposibilidad de instalar un mando de bloqueo remoto en el manillar seguro que hace que algunos usuarios potenciales de nuestro país la descarten. En cuanto a funcionamiento, podemos situarla como la referencia de su categoría en un aspecto como la sensibilidad inicial y finura de funcionamiento, con una primera parte de recorrido que es excepcionalmente suave para una horquilla de este recorrido. Aunque por otro lado tenemos una parte intermedia que no nos ha parecido tan aprovechable como otros modelos. Las opciones de ajuste son claras, efectivas y concisas, y la calidad de construcción y estética está dentro de lo que puedes esperar de Öhlins. Con esta horquilla, Öhlins abre su abanico de usuarios y es un paso más en la expansión de la marca dentro del mountain bike.